Al mismo tiempo, a 700 kilómetros al norte, Johannes Kepler, 9 años menor que Galileo, todavía iba al colegio. No se llevaba bien con sus compañeros del internado protestante de Tubinga. La desconfianza y los chismorreos estaban a la orden del día. Las entradas del diario de Kepler son claras. Sufrí muchísimo y casi morí de pena. El motivo fue el rechazo y el odio de mis compañeros, a quienes yo, movido por el miedo, había denunciado, pues en una discusión surgida por unas bebidas, me pegaron. Kepler no encajaba allí. El motivo se remonta a la niñez. Su padre había abandonado a la familia y se alistó como soldado raso. A los que había dejado atrás no solo les acarreó vergüenza, sino también grandes privaciones. El temor a la pobreza perseguiría a Kepler toda su vida. Pese a todos esos problemas, acabó el colegio y en 1588 empezó a estudiar teología en la Universidad de Tubinga. Allí, su profesor Michael Mestlin le presentó las enseñanzas de Copérnico por primera vez. Empezó a sospechar que el Sol no tenía por qué girar en torno a la Tierra. Johannes Kepler terminó pronto sus estudios de teología. En la región austríaca de Estiria necesitaban profesores protestantes. Los licenciados de la Universidad de Tubinga eran muy apreciados en los países de habla alemana. En 1594, recién salido de la universidad, Kepler consiguió trabajo como profesor de matemáticas en un colegio protestante de Graz. Me ofrecieron un puesto de astrónomo, pero la verdad es que mis profesores tuvieron que convencerme de aceptarlo. No porque me preocupase que la ciudad quedase muy lejos, sino por la inesperada e indigna naturaleza de la materia y la escasez de mis conocimientos en esa área de la filosofía. Acepté, más dotado de talento que de conocimientos. Pero manifesté repetidas veces que me reservaba el derecho a aceptar un puesto mejor si me lo ofrecían. Lo que Kepler no sabía era que Graz era el centro de una guerra religiosa, que aunque local no era menos feroz. Dividía la ciudad en dos bandos enemigos. En uno estaban los católicos de Augsburgo, en el castillo de Graz, con una institución educativa justo enfrente, la Universidad Antigua. La Catedral de Graz era su iglesia parroquial. En el otro bando estaban los caballeros protestantes, con artesanos, mercaderes y el alcalde como aliados. Su institución educativa era la escuela universitaria, cuyos muros de cimentación aún forman un lateral de la antigua plaza conocida como Paradieshof. Como matemático en la escuela protestante, Kepler ganaba menos que un simple artesano. Tampoco era un profesor de talento. Tras un año, ni un solo alumno de matemáticas apareció por su clase. Por eso tuvo que recurrir a dar otras asignaturas también. Pero el empleo le dejaba suficiente tiempo para su investigación teórica sobre el universo. Cálculos que no había dejado desde su primer contacto con las enseñanzas de Copérnico. La Iglesia apoyaba la concepción del mundo enunciada por Ptolomeo. En el siglo II después de Cristo, el astrónomo griego situó la Tierra en el centro del universo, orbitada por los planetas del sistema solar e incluso por el propio Sol. Pero después de 1543, una nueva teoría hizo que el modelo de Ptolomeo resultase más dudoso. El astrónomo Nicolás Copérnico había dado con la solución, De Revolutionibus Orbium Celestium, sobre el movimiento de las esferas celestes. Fue el título del libro que situó el Sol en el centro. Pocos científicos reconocieron esa teoría como acertada. Kepler fue uno de ellos. En Graz trabajaba en su primer libro, Mysterium Cosmographicum. Como matemático creía en una lógica estética del mundo. Una bonita teoría, pero por desgracia incorrecta, pues suponía que las órbitas planetarias eran circulares. Le envió su trabajo al astrónomo más famoso de la época, Tycho Brahe, para su evaluación. Su respuesta le demuestra que no ha quedado muy impresionado.
Vuestro libro, que vos denomináis como precursor de tratados cosmográficos, me pareció extraordinario. Vuestro buen razonamiento y vuestros sagaces estudios son brillantes. En cuanto a mi apoyo en esas difíciles investigaciones, siempre contaréis con él, sobre todo cuando vengáis a visitarme. Y será un placer hablar largo y tendido y cara a cara de estos temas tan sublimes. Kepler envió otros 2 ejemplares del libro a la famosa Universidad de Padua, que estaba controlada por Venecia y se beneficiaba de su riqueza. Allí, un tal Galileo oyó hablar de ese libro. La puritana Graz era un caso totalmente distinto. Una relación como la que Galileo mantenía en Italia habría sido inconcebible aquí. Kepler lo estaba pasando mal. El objeto de su afecto se llamaba Barbara Müller, una joven viuda de una familia burguesa. Bárbara aportó una hija adolescente al matrimonio y mucho dinero. Kepler ansiaba una vida segura dedicada a la investigación científica. La indecisión de su colega de la católica Italia le resultaba incomprensible al protestante Kepler. Sed valiente, Galileo, y manifestaos. Si mis sospechas son correctas, pocos de los matemáticos importantes de Europa estarían en desacuerdo con nosotros. Ese es el gran poder de la verdad. Si Italia os parece menos adecuada para vuestras publicaciones y encontráis obstáculos, tal vez Alemania pueda daros esa libertad. La luz de la verdad siempre está contaminada por la política. La Contrarreforma no hizo excepciones con la ciencia. Johannes Kepler recibió un ultimátum. O bien se convertía al catolicismo o abandonaba Graz. Pero ¿qué sería entonces de la fortuna de su mujer? Por motivos económicos se pasó meses sopesando si no sería más fácil convertirse. Pero Kepler y su familia decidieron empezar de cero emigrando a Praga. La lucha fraterna y la división resultante de la Casa de Habsburgo habían creado unas condiciones políticas en Praga más favorables para los protestantes que en otros lugares del Imperio Habsburgo, al menos entonces. Además, el matemático de la corte de Praga, Tycho Brahe, prometió recibir a Kepler con los brazos abiertos y buscarle un puesto. Pero la realidad fue muy distinta. Kepler quedó muy decepcionado porque Brahe, mucho mayor que él, no lo veía como un igual en términos científicos, sino más bien como un ordenador humano. El conflicto parecía inevitable. A Kepler le interesaban sobre todo los numerosos datos reunidos por Brahe. Este había pasado décadas documentando meticulosamente sus observaciones celestes. Cada uno de sus instrumentos cuesta más que toda mi fortuna familiar. Es un hombre rico, pero, como la mayoría de los ricos, no sabe darle buen uso a su dinero. Por eso era tan importante apartarlo de sus posesiones. Y con toda modestia, he contribuido a ello. Conseguí que publicase sus datos sin condiciones, todos ellos. La envidia muy bien pudo contribuir al veredicto de Kepler sobre su famoso colega. Tycho Brahe de inmediato le dio a su nuevo ordenador la tarea más difícil, la órbita de Marte. Marte describe los bucles más extraños del cielo nocturno. Hoy sabemos que se deben a la distinta duración de las órbitas de la Tierra y Marte alrededor del Sol.
Tycho Brahe no estaba de acuerdo con la nueva concepción copernicana del mundo. Tenía una solución propia, la teoría ticónica. El Sol y la Luna orbitan a la Tierra, mientras que los demás planetas giran en torno al Sol. Entonces el conflicto entre Kepler y Brahe fue casi inevitable, y no solo por su distinta interpretación del universo. Discutían sin parar. Al principio Kepler intentaba evitarlo, pero luego se le hizo imposible seguir jugando al ayudante fiel. Así lo veía Tycho Brahe, igual que al resto de su familia. Tycho Brahe los utilizaba sin parar, a sus ayudantes, a sus hijas, a sus yernos, incluso a su esposa, para realizar observaciones. Estaba claro que la cosa no podía seguir así. Pero Brahe murió antes de que todo estallase. En 1601, un año después de la llegada de Kepler a Praga, Tycho Brahe murió de repente. El emperador Rodolfo II nombró a Kepler sucesor de Brahe. La primera tarea del nuevo matemático de la corte imperial fue revisar los datos de Brahe. Bien interpretados, los datos desvelaron una información sensacional. ¿Creen que primero reflexiono sobre una hipótesis antigua, luego la adorno como me place y solo entonces paso a demostrar mis observaciones? Están muy equivocados. La verdad es que cuando una hipótesis se ha planteado y justificado mediante observaciones, siento el deseo extraño de investigar si es posible hallar una conexión natural y convincente en ella. Los datos de observación de Brahe, combinados con las interpretaciones de Kepler, se convirtieron en la base de la astronomía moderna. Kepler halló sentido a las interminables hileras de números en las tablas. La irregularidad de solo 8 minutos de arco en las coordenadas de la órbita de Marte obsesionaron al maestro matemático. La órbita de Marte no podía ser un círculo perfecto. El círculo excéntrico era la solución al problema, una órbita elíptica. Se había hallado la primera ley de Kepler del movimiento planetario. Los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Poco después, los datos sobre ubicación y duración de las observaciones de Brahe llevaron a Kepler a la segunda ley del movimiento planetario. Dice que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales durante intervalos iguales de tiempo. Si el mismo segmento de tiempo se enmarca en toda la órbita, las áreas triangulares que se crean tienen siempre el mismo tamaño. Kepler publicó esas dos leyes en su Astronomía Nova, Nueva Astronomía, en 1609. Esa obra tuvo un carácter revolucionario. Se podía deducir del título secundario de Astronomía Nova, que era Física Celestis, es decir, física celeste. Trataba de la física celeste fundamental y eso fue lo revolucionario. Kepler intentó investigar lo que podía ver, transformó la astronomía de ciencia puramente matemática, computacional y descriptiva en otra que proporcionaba respuestas fundamentales. Es el camino que se sigue desde hace 400 años y que se aplica a todas las áreas del universo. Cuando una supernova apareció en el cielo sobre Praga, Kepler no sospechó los extraordinarios datos que la observación de la estrella proporcionaría. En 1604, de pronto surgió una nueva estrella, como Kepler la denominó, en el cielo, en la constelación de Ofiuco, o portador de la serpiente. Pudo verse durante varios meses, pero luego fue perdiendo brillo y de pronto dejó de verse. Lo peor fue que Kepler, sin usar nada más que observaciones trigonométricas, demostró que tenía que estar más lejos que la Luna. De haber estado tan cerca como la Luna o más, se habría visto un desplazamiento angular durante las observaciones en distintas ocasiones. Se había demostrado que se producían cambios en el mundo de las estrellas fijas. Ahora interpretamos eso como estallidos de estrellas, de los que aún existen restos.
La demostración de que esos cambios ocurrían hizo que la gente comprendiese que todo el cosmos estaba vivo, por así decirlo. En Praga, Kepler solo podía soñar con una renta fija. Aunque era matemático de la corte imperial, resultó ser un título sin sueldo. Para llamar la atención del emperador, Kepler le dedicó Astronomía Nova, con esperanza de recibir al fin el salario prometido. De niño, Kepler había sufrido la viruela y desde entonces padecía miopía aguda. Como no tenía un telescopio propio, le pidió uno a Galileo. Kepler quería estudiar el principio matemático del telescopio y tal vez incluso mejorarlo. Habéis despertado un gran deseo en mí de ver vuestro instrumento para que, como vos, también pueda disfrutar del espectáculo del cielo. El telescopio que yo mismo uso ni siquiera es mío ya. El gran duque de Toscana me lo pidió para exhibirlo en su galería. En Florencia me pondré a fabricar telescopios lo antes posible para enviárselos a mis amigos. Johannes Kepler nunca recibió un telescopio de Galileo y como consecuencia se vio obligado a hacerse uno. Aunque el suyo no alcanzó la calidad de imagen del de Galileo, Kepler calculó los principios ópticos del telescopio astronómico, sentando las bases de la observación espacial moderna. En vez de un telescopio, Galileo le envió a su colega frases misteriosas y juegos de palabras. He aquí un anagrama sobre una importante observación que contiene una buena prueba de la construcción del mundo en consonancia con Pitágoras y Copérnico. Haec immatura a me jam frustra leguntur. O Ipsilum. Haec immatura. El enigma en el que Galileo ocultó su mensaje volvió loco a Kepler. Tras 8 intentos de resolverlo, se rindió. Venus imita las fases de la luna. Primero vi Venus como un círculo perfecto, luego como un semicírculo, y después en forma de hoz, alejándose del Sol. Esos fabulosos datos son prueba fehaciente de que Venus se mueve alrededor del Sol. Vos y los demás copernicanos podéis estar orgullosos de haberlo deducido correctamente. Mientras Galileo le enviaba misteriosos enigmas que resolver, el mundo de Kepler en Praga se derrumbaba a su alrededor. Tras haber estado desmovilizado, el famoso ejército de Passau marchó sobre Praga y atacó a la población civil con inconcebible crueldad. La guerra y la peste llenaron la ciudad de cadáveres. El hijo de Kepler murió de viruela. Kepler quiso poner a salvo a su mujer y a su familia y solicitó un puesto de matemático en la ciudad austríaca de Linz. Pero ya era tarde para su esposa. Bárbara Kepler murió antes del traslado. En Linz, Kepler tuvo al fin suficiente tiempo y paz para dejar que su curiosidad explorase un poco. El 15 de mayo de 1618 descubrió casi de pronto, según él mismo dijo, la tercera ley del movimiento planetario, que aún hoy en día es esencial para la astronomía moderna. El cuadrado de las órbitas planetarias es exactamente proporcional al cubo de los ejes semiprincipales de sus órbitas. Suena mucho más complicado de lo que es. Simplificando, significa que cuanto más alejado el planeta del Sol, más lento se mueve. Kepler empezó nuevas obras, La armonía de los mundos y Epítome de astronomía copernicana. El Epítome de Kepler se puso en la lista de libros prohibidos en Italia, ya que defendía el modelo astronómico copernicano. Poco después de su publicación, las tesis de Copérnico se prohibieron por decreto, 80 años después de la muerte de su autor. Johannes Kepler al fin terminó la obra de su vida en 1624 con las tablas rudolfinas. Las tablas rudolfianas fueron la obra de su vida.
porque fue la primera vez que logró aplicar la tesis de la elíptica a sus leyes planetarias en las efemérides. El 15 de noviembre de 1630, Johannes Kepler murió.